Buenas tardes, buena tarde a todos y a todas, a la gente que estará en YouTube. Comienza otra semana más de directos del Jaque Mate y como siempre ahora nos acompañará el Víctor para el directo de hoy. Vamos esperando también que se os vayáis añadiendo las personas al directo de Instagram. Y bien, hoy el Víctor nos traerá la última película de Tarantino, Eras una vez en Hollywood, Once Upon a Time in Hollywood. Guay mi inglés, hago las entonaciones bien. Y eso, ahora en breves que esté el Víctor con nosotros y empezaremos este directo de media hora para hacer una review de esta película. Yo no la he visto, que conste, así que espero que no me hagan muchos spoilers, igualmente la veré igual, la tengo pendientes de estas películas pendientes que todavía decido no hacer. Y nada, aquí estoy esperando a que venga entre el Víctor, que llevo un minuto y no voy a estar un minuto hablando yo solo, o sea, mucho rato hablando yo solo. Bueno, después vendrá la sección que hago yo sobre historia, que ya habéis podido ver de lo que hablaremos, está a las 4 y después a las 5 la Elena con Ad libitum, ¿vale? Seguimos el orden de siempre. Y no sé dónde está el Víctor, que no me aparece. Vamos a ver, es que me dice por aquí por el WhatsApp. Estará... Vale, ya lo tenemos aquí. Hola, Víctor. Va a salir aquí. Estamos esperando. Sí, estaba llegando, Hola, estaba llegando, estabas llegando. estaba llegando. Es que los cojo vamos mal lentos. Ya. Eso te estabas acicalando para ponerte guapo, que ya lo Hombre, sabemos todos. nah, con la barba esta no, poco podemos hacer. Bueno, ya están abiertas las peluquerías y barberías. Hay que pedir cita previa. Estamos Sí, eso en también es verdad. desconfinamiento, en la fase cero. Que bueno, las últimas noticias de esta mañana es que el PNV por fin, o sea, apoyará al gobierno, ya que el gobierno ha aceptado las demandas sobre cómo se debía hacer la desescalada, de contar con comunidades autónomas y en el caso vasco, de que el condado de Treviño eh, haga el mismo tipo de desescalada que el resto de la provincia de Álava. ¿Vale? Un día hablaremos del famoso condado de Treviño, ese enclave castellano en territorio vasco. Y Ujú. bien, estaba comentando que hablaremos de la película, la última de Tarantino, Once Sí. Upon a Time in Hollywood, es una vez en Hollywood. Ujú. Y nada, ambientada en este momento de oro de Hollywood, además. O sea, esta segunda era de oro que empezaba en los 60, se alargaría a 70 y 80, que Ujú. diríamos la segunda, o incluso parte de la primera, porque estamos en este nuevo Hollywood donde todavía están los westerns, pero tenemos un Hollywood con otros nuevos modelos de películas que Ujú. sobre todo en los 70 eclosionarían con films como los films con todo lo de la familia Cipolla, perdón, Coppola, Ujú. los Coppola, con por ejemplo El Padrino, que es de los años 70, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero hoy hablamos de esta película de Tarantino que tiene por gusto ambientarnos en hacer, darle una vuelta de tuerca a clásicos, no a las Ujú. películas, sino géneros clásicos del cine de Hollywood. Sí. Entonces, explícanos un poco. Y una era de Hollywood que como muy bien comentabas, que sobre todo, y luego te pediré sobre todo que hagas hincapié en la eclosión de ese famoso clan de los Manson, ¿no? El famoso clan de los Manson. Um, y sobre todo, y una de las cosas de las que está ambientada esta película, sobre todo, y que relata, um, y que gira en torno a la película, sobre todo, es en el asesinato de Sharon Tate, la mujer de Roman Polanski. Um, pero bueno, bien, como comentaba, sí, hoy trato, Eras una vez en Hollywood, tratamos aquí en Jaque Mate Once Upon a Time in Hollywood. Eh, Principalmente, ¿por qué? Porque me he estado mirando vídeos anteriores nuestros en el canal y aquí en Instagram
Y tengo que reconocer que últimamente no parábamos de hablar de películas, series, de Netflix, 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 Netflix. Y he mirado la cuenta corriente mía y no ha habido ninguna transferencia últimamente de Netflix. Y digo, si no me están pagando, ¿por qué narices les pego tanta publicidad? Pues hoy traigo la competencia. Hoy traigo una peli que si para los que tengáis Movistar Plus, Solo se puede ver en Movistar Plus. es una De hecho película que ha creo, salido, sí, sí, creo que, bueno, aparte porque sigue con el sistema del Plus de siempre, de taquilla y puedes pagar por la película, ujú, la ponían en gratuita o la emitían de forma gratuita a la gente que ya tenga contratado Movistar Plus, no sé por cuál canal, si el Vamos o el Cero. No sé si la emitieron este domingo por pasado o la cero, iban a emitir en breves. Y también, que el otro día hablaste de Mientras dura la guerra, también está en también, Movistar Plus. también, exacto. Sí, sí, y estará en reposición, estará ahí durante una buena temporada. Eh, Así que es recomendable verla. Una película, como también comentabas, de un film de Tarantino, aunque tiene algo diferente de Tarantino. Se nota mucho que el director esa época la recuerda y la tiene como sus inicios, como algo muy personal y muy especial, ¿no? Muy nostálgico, por así decirlo. Am, Eso, como él veía la época finales 60 principios 70. Am, y en una de las cosas lo vemos sobre todo por ejemplo, un momento, eh, bueno, uno de los actores principales es Brad Pitt, sale hay largos momentos en que el personaje de Cliff Booth, que es el que interpreta Brad Pitt, sale conduciendo mucho rato. Am, y una de las curiosidades de esta película es que, por ejemplo, el coche en el que conduce Brad Pitt, por ejemplo, am, es el mismo modelo que el que tenía su padre y por el que le llevaba por las calles de Los Ángeles. Y es una de las cosas por las que se ve claramente esa melancolía, ¿no? Y ese recuerdo bonito de esa época. Y Además, como es interesante porque los dos actores protagonistas son dos actores de la talla de Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, y Leo que DiCaprio. Leonardo DiCaprio vuelve a repetir en otro film de Tarantino porque recordemos que aparece en Django desencadenado. Ujú. No sé si en Los Odiosos 8 volvía a salir, pero en Django seguro porque lo tengo presente, haciendo En- de negrero, bueno, También, también. en ese papel. Y creo que en Los Odiosos 8 también sale. Ujú. Sí, también, también. Pero bueno, Bueno, sorprendente estos dos. Yo no he visto la sí, película, así que, bueno, me son iguales los spoilers. Yo, los spoilers nunca me han afectado ni me han molestado, la no, verdad. últimamente me estoy conteniendo bastante y no soltaré mucho spoiler. Bueno, y de hecho creo que no voy a hacer spoilers, pero porque es una película que realmente am, es interesante de ver, no solo si te gusta el cine, porque es lo que te digo, relata muy bien cómo era el Hollywood de esa época dorada que bien comentabas al principio, am, y el cambio de paradigma. El cambio de paradigma, sobre todo surgido a raíz precisamente de esta explosión eh, bastante mal conocida como, claro, como la explosión de los Manson, ¿no? Em, la salida al mundo y el despertar de los Manson. Bueno, también hay que tener en cuenta que empieza a haber un cambio generacional y un cambio de tipos. O sea, empiezan a aparecer nuevos directores con ideas nuevas. Tenemos al famoso Henry Ford, que no es el de los coches, sino el director, con películas que yo recomiendo, clásica de los 60 que se llama La Conquista del Oeste, ¿vale? Un clásico largo en varias partes, que además es interesante porque relata muchos episodios de la historia de Estados Unidos con, nunca, con, Brian, con, no, con el John Wayne, es el actor, John Wayne, sí. en uno de los Sí, sí. papeles como el general Lee, si no me equivoco, ¿vale? Ujú, Pero claro, correcto. estamos en estos clásicos donde todavía en los 60 el western en Hollywood es un género con fuerza todavía. Es un género Ujú, potente, pero están apareciendo nuevos géneros que colisionarían, sobre todo durante esa década, ¿no? Sería esa década ujú, que iría evolucionando hasta llegar a los 70, donde aparecen
nuevos géneros hemos comentado el Padrino, por El- ejemplo, el- pero bueno, mm, tenemos todas las películas de algunas películas como El Exorcista o a finales de los 60 de Rosemary Baby, que es en mm. castellano La Semilla del Diablo. Es decir, es interesante, ¿no?, ver esta época. Lo que sí me interesa, yo me pregunto, pero no la he visto, si sigue un Ajá. poco la dinámica de en todas las películas de Tarantino hay una pequeña firma y sobre todo yo creo que una de ellas es la sanguinolencia, ¿no? Sí. Bueno, mucha sangre, que de repente hay mucha sangre y mucha muerte, ¿vale? Por lo menos gente decapitada, lucha de espadas con pistolas, etcétera, etcétera, A ¿vale? O que a ver, alguno de los protagonistas se les vaya la pinza. Yo no sé si esta firma o otras, porque tiene otras, aparecen en esta película o es algo diferente, porque a veces los directores nos tienen acostumbrados a un tipo de película y de repente nos cambian. a ver, es firma Tarantino. Es firma Tarantino simplemente, y lo que a mí realmente me gusta de esta película es firma Tarantino con ese sello nostálgico de eso, de nostalgia y de decir, mm, recuerdo esa época como algo maravilloso, pero sí, sí, no, evidentemente es Tarantino y tiene que haber siempre eh, lo que tú decías, ¿no? Sangre, vísceras por ahí, tiene que haberlas, sí, sí, sí. El sello Tarantino Y está. encontramos, porque sabemos que Tarantino tiene fetiche por algunos actores, sobre todo creo que Samuel L. Jackson es Samuel L. uno de Jackson. los más grandes, pero bueno, hay otros actores que habían salido en Reservoir Dogs, en Deep Proof, Kill Bill, Pulp Fiction, ¿vale? No sé Mm, si alguno repite estas de nuevo, que también saldrían en Django Desencadenado, o sea, Django Unchained o ujú. Los Odiosos 8, que también repetirían. No sé si aquí algunos repiten. Ya hablamos de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt es nuevo, pero... Algunos sí, algunos sí. Y es interesante y es divertido porque hay un cameo que es muy bueno y que nadie se esperaba realmente, que es Jackie Chan. ¿eh? Am, sí, sí. En un episodio es muy gracioso también con Brad Pitt, con Cliff Booth. Que bueno, se supone que era un antiguo guardaespaldas, que Booth, y que para retratar la violencia de este personaje, decían que inclusive había sido capaz de vencer al mismísimo Jackie Chan. Interesante. Luego bueno, no, que lo tenía un poco para más adelante, pero lo comentaremos ahora. Que antes has hecho hincapié en el tema de ese cambio de ese cambio en Hollywood. Am, y una de las películas que parece que bueno, ha durado hasta nuestros días y precisamente por eso Am, ahora no tenemos esa sensación de que fue tan cambio, porque los últimos productos audiovisuales que hemos visto de ello han sido bastante flojos, pero uno de los cambios principales que sufrió Hollywood fue precisamente gracias al nacimiento de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars, con ese cambio y esa forma de entender el cine. Y No, y el precisamente uso, y el uso de la tecnología, y los efectos especiales en el cine, Exacto, exacto. que, que, que con los años demostraría que no solo la ciencia ficción necesitaba efectos especiales, sino que otros muchos géneros también los podían utilizar, sobre todo para hacer explosiones más reales, tiros más reales, sangre más real, y no deleitarnos con cosas bastante deprimentes y de bajo coste. Y uno de los cambios más importantes y que refleja lo que comentaba al principio, lo que estaba comentando prácticamente todo el rato, el hecho de esa nostalgia y ese cariño y ese mimo con el que Tarantino afronta esta película, es en el hecho de que se vuelve a esa mentalidad anterior de poner el conflicto interno de los propios personajes al servicio de la película. Es decir,
que los conflictos internos de los personajes hacen avanzar la, la trama. Por ejemplo, una cosa que, por ejemplo, como decíamos ahora, en la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, am, en la Guerra de las Galaxias pasa todo lo contrario. O sea, por ejemplo, Luke Skywalker, en un primer momento, cuando le aparece el problema, no recuerdo exactamente lo que era bueno, no sé qué profesión tenía, pero a raíz de que se le presenta el problema de que le llega el robot y tiene que ir a buscar, bueno, le llega el holograma con la princesa Leia y tal, por favor, Luke Skywalker, sálveme, no sé qué, tal, eh, y cual, um, tiene que evolucionar y tiene que adquirir ciertas habilidades para conseguir Un eso, objetivo. un objetivo, exacto. Y en este caso, Derrotar a Darth Vader y al lado oscuro y a los Sith, o sea, que nos quede exactamente. claro. En este caso, pasa lo contrario, ¿no? El conflicto interno de cada personaje em, hace que tenga que evolucionar la historia. En este caso, el conflicto interno principal y sobre el cual se mueve toda la trama es ese sentimiento del personaje, maravillosamente interpretado por Leo DiCaprio, am, de un actor, Rick Dalton, am, un actor de años 50, bueno, pegó un pelotazo sobre todo en años 50 60. En esa época, los papeles ya le empiezan a llegar a cuentagotas, empieza como que la industria empieza a decir, señor mío, usted ya está un poco viejo para las grandes películas actuales. Y bueno, viene a ser ese trayecto, ¿no? Esa manera de afrontarlo y de ese conflicto interno propio del propio Dalton, de darse cuenta y de intentar girar esa mentalidad, ¿no? Am, Como también, bueno, y lo que decíamos antes, am, el problema le llegará cuando en esa búsqueda suya se encontrará con que junto con Cliff Booth, que es el que le doblaba las escenas de violencia, creo que era, am, se encuentran que están de vecinos de Roman Polanski y Sharon Tate. Y en la aparición, sobre todo, de este personaje, como comentamos, Manson, ¿no? Charles Manson Charles Manson. y el clan Manson. El clan Am, Manson, que es de finales de los 60, que es cuando los pillan, cometen diversos asesinatos, un grupo de gente bueno, eran gente muy joven, de clase media, con estudios, que esto es un poco lo que chocó, ¿vale? Pensamos que el mundo de la criminología, o tal cual nos lo presentan mentes criminales, etcétera, etcétera, con estas secciones del FBI, que la famosa unidad de análisis de conducta, ¿vale? Representan esta serie que hablamos, mentes criminales, finalizada, por cierto, el pasado 19 de febrero de 2020, se emitió el último capítulo, después de 12 o 15 temporadas. Vale, no existía, o sea, eso estaba en pañales. Es decir, existían asesinos, había asesinatos, se sabía que existían algunas motivaciones, pero no se esperaba. Es cierto que Charles Manson no cometió ni un solo asesinato. Él no mató a nadie. Ujú. Pero todavía que nunca llegó a esclarecerse si él, o sea, está claro que él manipuló a la gente que cometió los asesinatos, porque él tenía una capacidad para manipular a la gente muy fuerte. Se ve que había estado en una especie de secta, aprendiendo cosas durante X tiempo. Ujú. Se fue, apareció, fundó su propia secta y aparecieron estos 4 o 5 jóvenes.
Hay temas de drogas por el medio, hay temas de terapias X, ahora no me acuerdo bueno, el famoso religión que seguirían o que inventaría Manson, que nunca me acuerdo el nombre, ahora no me acuerdo. Bueno, entonces eso. Y el tema estuvo en que cometieron asesinatos, entre ellos el de la mujer de Roman Polanski. Lo que digo, nunca quedó claro si él los manipuló y dio una orden clara, teniéndolos bajo su control para que mataran, o que estos son cosas que decía él, dice, yo no les ordené matarlos, simplemente yo los instruía para que fueran libres y tomaran sus decisiones libremente, etcétera, etcétera. Que en cierto modo, o sea, los convirtió en asesinos empujados a mantener esa libertad y viéndolo les permitió que actuaran matando gente. Es decir, esto nunca se aclaró. Charles Manson fue condenado a cadena perpetua sin opciones de condicional, etcétera, etcétera, y estaría en la cárcel muriendo creo que hace pocos años, Sí, sí, 2015, 2016 me suena, me quiere quiero sonar, recordar que ¿vale? sí. Por ahí, por aquí está, Ujú, ¿vale? Entonces eso, él y la gente que asesinó fueron todos condenados y Manson se suma al caso Manson a una serie de asesinos en series como Ed Kemper, ¿vale? Por ejemplo, el asesino de las colegialas, etcétera, etcétera, que actuaron por esta época. Se encerraron a varios, se les pilló, los encerraron, pero sería después, en los 70, cuando se les empezaría a estudiar, y sobre todo desde el FBI, con un par de tipos que les interesó todo el tema este del rollo de los asesinos en series y formarían lo que hoy conocemos que se ha visto en mentes criminales como la unidad de análisis de conducta. ujú, Existen libros de los fundadores originales y reales de esta sección del FBI. Uno de ellos se llama Mind Hunters, que ujú, daría nombre a la serie de Netflix, ahora sí que voy a hacer yo promoción de Netflix, de Mindhunter, ¿vale? Que es una serie mm, bastante interesante, tiene un par de temporadas, que creo que el otro día ya la mencioné y que vuelvo a recomendar. ¿Vale? Se explica, mm, es ficción, en una parte de ficción, los dos personajes del FBI y demás gente son nombres inventados, no son los reales, pero explica, hay las entrevistas a Kemper, hay una entrevista a Manson, y es bastante interesante. Y cómo aparece todo esto. Y cabe recordar que uno de los fundadores de esta sección del FBI, después de retirarse, porque esta gente se retiraría en los 90, asesoró a películas que trataban sobre asesinos en series, una de ellas El silencio de los corderos. Sería uno de los asesores para crear la psicología del personaje ujú, de Aníbal Lecter, ujú. que es una película que te puedes apuntar para hablar. Muy interesante. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Otra cosilla que quería comentar y que me lo has recordado, bueno, aparte de que también es importante y sobre todo se creó mucho ruido sobre el asesinato de Sharon Tate, no solo por el hecho de ser la mujer de Roman Polanski, sino también por el hecho de estar embarazada, ¿no? Cuando la asesinaron. am, y es sobre todo por eso. Mm, Se creó el nombre de brutalidad, pero cómo han sido capaces de, ¿no? Am, en relación a lo que comentaba antes del conflicto interno, es interesante porque esta película estaba buscando eso, géneros y demás para encasillarla en algún género. Pero es curioso porque incluso a mí también me pasaba en la propia película. Es muy complicado ponerle una etiqueta vale, evidentemente es sello Tarantino, ¿no? O sea, el terror, el ruido, exacto, el género de terror, por ejemplo, pues podría perfectamente encajar allí, ¿no? Pero claro, también encontramos toques de drama en sí, lo que comentábamos ahora de ese asesinato. am, pero también es interesante porque en ese proceso de adaptación del propio personaje se ven muchos toques cómicos y también eh, momento por el que yo me quito el sombrero con Leo DiCaprio, ¿no? En esta película. Am, es interesante
y creo que es más que interesante mencionarlo. Am, eso. Y como último dato, no sé. Bueno, sí, evidentemente el tema de, bueno, lo que yo siempre digo, ¿no? El currículum de la película, porque es importante porque te puede gustar o no te puede gustar, pero una de las cosas por las que te vas a guiar a la hora de verla, inconscientemente igual puede ser el tema de premios y demás, ¿no? Las nominaciones y tal. A mí personalmente no me entusiasma esta idea porque ah, en la última edición de los Oscars hubo muy buenas películas y hicimos bueno, sí, hicimos review de la gala de los Oscars, pero hubo muy buenas películas en cartel este año, en los Oscars. Y en este caso, Once Upon a Time in Hollywood se llevó dos premios Oscars. El actor de reparto para Brad Pitt y ese enorme Cliff Booth. Y diseño de producción. En diseño de producción. Que, a ver, lógico y muy comprensible por lo que decíamos antes, en lo que comentábamos al principio, en ese mimo, en ese cariño por el que Tarantino cuida el más mínimo detalle para que todo quede perfecto y em, esa, ese retrato quede lo más impecable posible. Evidentemente, no se pudo llevar, por ejemplo, el propio Tarantino el Oscar a mejor dirección, porque bueno, apareció por allí por medio, los surcoreanos aparecieron por ahí por medio, am, y, 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 por ejemplo, Leo DiCaprio tampoco se llevó el Oscar a mejor actor principal, Bueno, pero porque tampoco hay que hacer mucho caso a los Oscars, que yo ya lo comentaba en el programa el día que hablamos de los Oscars, que tampoco es la medida de nada, depende de los géneros que te gusten y hay cosas de exacto, mucha calidad que nunca entran a los Oscars y los Oscars se aparece como la medida del cine mundial, o sea, no solo no el cine estadounidense, el cine mundial. Y tenemos producciones de otros países como Argentina, por ejemplo, con películas que son muy buenas, con un elenco de actores argentinos muy buenos. Quiero decir, o el cine francés, que siempre pasa desapercibido, que hay un montón de películas sensacionales. Igual que hay otras basuras muy gordas, ¿vale? Pero bueno, no hay que dejar de ver a Jean-Luc Godard, por ejemplo. correcto. En este caso es mucho más, yo creo que es mucho más, si hablamos de galas, por ejemplo, o a nivel de academia en sí, yo creo que, por ejemplo, los BAFTA, por ejemplo, son mucho más Mm. interesantes y mucho más ricos de ver am, que no precisamente los Oscars. Pero bueno, siempre es importante y siempre quieras que no, acabas viendo y acabas fijándote en eso, ¿no? En premios Oscar, premios de la Academia de Hollywood. También, sobre todo Yo por eso acabé bastante frustrado, por ejemplo, con los Oscars, precisamente por eso, porque al ser un retrato muy mimado de, de esa época dorada de Hollywood, Mm. am, me, me chocó bastante el hecho de que no tuviera ese reconocimiento de la academia. Pero bueno, es lo que comentamos. Hollywood es Hollywood, los Oscars son un mundo aparte. am, y bueno, no sé, yo por mí creo que ya hemos dado bastante la chapa. Mm, yo Pues sinceramente la nada, recomiendo. La recomiendo, la verdad. recomendamos Once Upon a Time in Hollywood. Eras una vez en Hollywood. Ah, Re- y nada, que la veáis en Movistar Plus, que la podéis encontrar. Ahora le haremos publicidad al Terrat y a Andreu Buenafuente, que son los dueños de Movistar Plus, básicamente, porque producen casi todo lo que parece Movistar Plus. Estaría bien que compraran nuestros proyectos de radio, a lo mejor algún
día se los presentamos a ver qué nos A lo dicen. mejor algún día. El no ya lo tenemos, pero No bueno, era tan y correcto. En nada, fin, pues lo dejamos merci a todo el aquí. mundo. Exacto, merci a todo el mundo por pasarse por aquí. Y Y bueno, nada, pues eso. Nos vemos luego. en nada estamos otra vez, ahora conmigo y con Elena, que hablaremos Exactamente. de más cosas, ahora de historia, la segunda parte. Y nada, Muy bien. recuperar a la gente que no haya, que llegue a esté llegando tarde, pues lo podréis recuperarlo en el canal de YouTube, que el enlace, si no Ujú, me equivoco, está en nuestra bio del ujú. Jaque Mate. Y si nos estás viendo desde YouTube, pues nada, pasa al siguiente vídeo, porque será el vídeo mío con la Elena sobre historia. Exactamente. Así que nos vemos. Muy bien. Adiós. Hasta luego.